Vamos a cantar una canción más. Ya, una más canción. No hay mar que tú no puedas abrir, no hay montes que no puedas mover. Hay esperanza para el perdido, hay fuerzas para el débil. Hoy debes tener fe, debes tener fe. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él. Un camino abrirá, debes tener fe, debes tener fe. Él es la guía en la tormenta y quien me ayuda en la adversidad. Me da aliento cuando desmayo, me muestra su gran amor. Debes tener fe, debes tener fe. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Debes de creerlo antes de verlo y confiar en Él. Un camino abrirá, debes tener fe, debes tener fe, debes tener fe, debes tener fe. Tú me rescataste y vas a mi lado. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él. Un camino abrirá, debes tener fe, debes tener fe, debes tener fe, debes tener fe. Buenos días a todos, bienvenidos. Pueden tomar asiento. Me da mucho gusto que nos acompañen en esta mañana. Algunos de ustedes nos están acompañando por el internet, por la computadora, es que también ustedes bienvenidos. Nos da gusto que estén con nosotros y esperamos que sea ese servicio de bendición para ustedes. Nuestra meta final y principal es de alabar a Dios, de que Él sea glorificado. Entonces, cuando nos reunimos y tenemos la oportunidad de cantar esos cantos juntos, es una manera con la cual alabamos a Dios, reconociendo que Él es digno de nuestra alabanza, reconocemos que Él es el dador de todo, el que nos puede ayudar, el que nos sostiene, el que nos cuida, muchas veces nosotros sin ni siquiera darnos cuenta. Y como la última canción que dice, debemos tener fe. La palabra dice que sin fe
es imposible agradar a Dios. Necesitamos tener fe. Y la palabra también dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando venimos a un lugar así como este, con el propósito de estudiar la Biblia, de escuchar un mensaje bíblico, debemos entender que es por medio de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que Dios nos da fe para creer. Entonces, me da mucho gusto que estén con nosotros. Si es tu primera vez que estás con nosotros, bienvenido. Bienvenida. Si ya tienes tiempo con nosotros, también están bienvenidos. Me da mucho gusto que estén con nosotros. Y tengo unos anuncios. Si no recibes esos anuncios por un correo electrónico, que le llamamos en inglés nuestro newsletter, los sábados en la tarde, en la noche, asegúrate de apuntarte. Si te has tratado de apuntar en el pasado y todavía no recibes los correos electrónicos, habla con nosotros para ver qué está pasando, pero queremos que recibas esta información porque te das cuenta de lo que está sucediendo, eventos que vamos a tener donde puedes conectarte y participar, es de mucha ayuda. Pero déjeme mencionar algunos eventos y algunos anuncios, ¿ok? Ahí les va. El 18, el sábado que viene, va a haber un servicio memorial para nuestro hermano Arnold Fox. Él estuvo en esta iglesia por muchas décadas y una persona clave que Dios usó de grande manera para bendecir esta congregación. Entonces, el 18 en el edificio de enseguida a las 11 de la mañana va a estar el servicio para nuestro hermano Arnold Fox. Les aviso que el grupo de jóvenes adultos a las 3 p.m. hoy se va a juntar en la casa de Monique y de Lance. Posiblemente miremos el juego, tal vez ni sepan qué juego estoy hablando, es que no importa, pero los jóvenes adultos se van a reunir, vamos a comer juntos, pasar un tiempo agradable hoy a las 3 en la casa de la familia Reed. Les aviso que el 26 de este mes vamos a tener bautismos. Una persona ha dicho que se quiere bautizar ese día, entonces lo menciono para que estemos en oración por ello, pero también para cualquier persona que esté aquí que no se ha bautizado, que sabe que Dios ha hecho una obra en sí y quieres declarar tu fe públicamente. Dios nos los manda que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el bautismo para un cristiano es un acto de obediencia. Es un acto donde cuando escuchamos el Evangelio, Dios nos abre nuestro entendimiento, lo recibimos por fe y llegamos a un entendimiento, a un arrepentimiento y una aceptación del Evangelio, que Cristo murió por nosotros, que nuestros pecados han sido perdonados. Entonces queremos, por medio del bautismo en agua, demostrar públicamente que le pertenecemos a Cristo y que estamos comprometidos a seguirle. Entonces, si tienes alguna pregunta acerca de eso, habla conmigo, alguno de los ancianos o maestros o líderes de grupos pequeños. Cualquiera de esas personas te pueden contestar tus preguntas, pero te animo a que si no te has bautizado y sabes que Dios ha hecho una obra en ti, diría yo que estás esperando. Hay que animarte a que tomes ese paso de obediencia y te bautices. Vamos a tener bautismos el 26, pero en realidad los bautismos los podemos hacer en cualquier día. El 22 de este mes es un miércoles y vamos a ir al cine. Una película que se llama The Jesus Revolution, va a ser en inglés, pero es una película cristiana que relata la historia de Chuck Smith, su esposa, y de Greg Laurie, su esposa, y cómo es que Dios hizo una grande obra en los 60s y 70s, que aún ahora, por medio de las iglesias Calvary Chapels, miramos que Dios sigue obrando. Entonces creo que va a ser una buena película que nos va, más que nada creo que nos va a retar a cada uno, que miremos qué estamos haciendo para tratar de compartir el Evangelio y cómo tratamos a gente a nuestro alrededor. Entonces los invitamos, los boletos cuestan $10 y los están vendiendo afuera, es lo que nos están cobrando nosotros del cine. Vamos a rentar todas unas salas que solamente vamos a ser nosotros y podemos comprar hasta 160 boletos. Se los animo a que vayan y que inviten a alguien también. El 25 para los hombres, ok, los hombres, ¿listos? Va a haber un evento para hombres, va a ser en el Dream Center, Los Angeles Temple, va a ser el sábado 25 de 9 de la mañana a 3 p.m. Y va a haber, van a haber unos
oradores o personas que van a compartir su testimonio, personas como Darryl Strawberry, si les gusta el béisbol, en los 90s, el Darryl Strawberry, el mero mero, y Dios lo usa ahora para predicar el evangelio y compartir su historia. Y otras personas muy interesantes, creo que va a ser de gran bendición para los hombres que vayan. Ocupas un boleto, te puedes registrar por medio del correo electrónico que recibimos. Si no puedes o no recibes ese correo electrónico, habla conmigo o alguien y te podemos conseguir un boleto. Es gratis, pero quieren que reservemos y agarremos boletos. Creo que es todo. Bien rápido, ¿verdad? Muchas cosas que están pasando. Si quieres participar en tomar comunión y no agarraste uno de estos, levanta la mano y vamos a pedirle a nuestros fieles ayudantes que por favor pasen y les den uno. Vamos a tomar comunión. Quiero compartir con ustedes un par de versículos que se encuentran en 2 de Timoteo capítulo 3. Segunda carta de Pedro a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y quiero relacionar el versículo 14 especialmente, va a sonar familiar como un versículo al principio de Lucas, donde estamos teniendo nuestros mensajes, donde Lucas, al escribir San Lucas a Filemón, no a Filemón, a Teófilo, le escribe a Teófilo y le dice, quiero escribirte esto, el relato de Jesucristo, para que sepas y estés seguro de qué es lo que crees. Y mire lo que dice Pablo a Timoteo en el versículo 14. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando tomamos comunión, estamos celebrando y proclamando lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario, muy específicamente. ¿Okay? Y los elementos aquí, el jugo y el pan, representan el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y de nuevo, específicamente lo que sucedió en la cruz de Calvario. Dice aquí en este versículo 15 que Pablo le dice a Timoteo que desde que era niño, por medio de su mamá y su abuela, porque nos dice en versículos anteriores que Timoteo, por medio de su mamá y su abuela, ha conocido las sagradas escrituras, y dice las cuales las escrituras te pueden traer a un conocimiento de Jesucristo que te salva. Que la salvación viene por medio de Jesucristo, y las sagradas escrituras es lo que nos enseña que nosotros como pecadores, seres humanos pecadores, todos lo somos, podemos venir a Dios que es santo, puro y perfecto solamente si nuestros pecados han sido perdonados. Y la única manera que nuestros pecados pueden ser perdonados es porque alguien pague por nuestros pecados. En Romanos 6:23 la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Que si uno peca, uno debe de morir, ser separado de Dios porque Dios es santo, puro y perfecto. Es ahí donde el amor de Dios entra. Dice que Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un cristiano es una persona que ha aceptado el perdón de Dios. Y el perdón de Dios solamente viene porque Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz y Él pagó la paga, la deuda que nosotros debíamos. Y esto representa eso. Cuando quitamos el primer plástico y tomas el pan, este es un pan sin levadura, por eso está así. Y este pan sin levadura representa el cuerpo sin pecado de nuestro Señor Jesucristo, que fue ofrecido como un sacrificio en nuestro lugar. Vamos a tomarlo juntos. Quitando el segundo plástico está el jugo. Y este jugo, hermanos, representa la santa sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada en esa cruz. El mismo pago por nuestro pecado. La vida de Jesucristo fue derramada en nuestro lugar y por nuestros pecados. Vamos a tomarlo juntos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias de nuevo por este día. Gracias por todas sus bendiciones y gracias por todas las personas que están aquí y las personas también que nos acompañan por el internet. Le damos gracias porque nos da la oportunidad de reunirnos con el fin de
escuchar su santa palabra con el fin de levantar nuestras voces reconociendo que usted es nuestro Creador y nuestro Salvador. Le damos gracias por ello. Le pedimos perdón, Padre, por nuestras faltas y pecados. Y le pedimos, Espíritu Santo, que sea usted nuestro guía, nuestro maestro en esta mañana. Que conforme abrimos su santa palabra, sea usted el que nos enseñe, el que nos redarguye, el que nos instruya. Que por medio de su poder sea usted el que transforme nuestras vidas, de manera que seamos más como su santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para su honra y gloria. Se lo pedimos todo en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana, de nuevo, me da mucho gusto que estén con nosotros. Tenemos la oportunidad de continuar nuestros mensajes en San Lucas y hoy vamos a terminar San Lucas capítulo 12. Ya tenemos varias semanas que estamos predicando de esa porción del capítulo 12 y todos los mensajes en el capítulo 12 tienen que ver con una misma plática que el Señor Jesucristo tuvo con un grupo grande de gente. Y ahora no es una excepción hoy. Hoy vamos a hablar acerca de lo último que el Señor Jesucristo le dijo a ese grupo de gente. Y bien interesante, yo estoy bien emocionado. Cada vez que me da la oportunidad Dios de predicar la palabra, es un placer para mí, pero creo que el mensaje de hoy va a ser un poquito diferente. No muy diferente a los últimos mensajes de las semanas pasadas, pero diferente, creo. Yo escucho varios predicadores en el radio, muchos muy buenos predicadores, pero también de vez en cuando, decía mi pastor, pierdo tiempo mirando predicadores en la televisión. Y muchas veces los de la televisión no son de la misma calidad que en ciertos programas cristianos en el radio. Y cuando escucho varios predicadores en la televisión especialmente, escucho los mensajes y muchos de los mensajes, y no es para decirlo que nosotros somos mejor o lo que sea, no, pero sí es necesario recalcar ciertas cosas. Y una plaga que existe en las iglesias modernas es que los mensajes tienen que ver con uno. Y los predicadores hablan tan bonito, con una voz bien suave, con una sonrisa, y les habla a la gente como que todo lo bueno, todo lo acerca de Dios, de su amor, y Dios es amor, hermanos, y de la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, y todo eso es correcto. Pero muchas veces en esas predicaciones falta el otro lado de la moneda, que es la justicia de Dios, la santidad de Dios, la ira perfecta de Dios. Es necesario que nosotros tengamos un entendimiento completo acerca de Dios. Si nosotros crecimos donde nuestra abuelita nos decía, Diosito es bueno y Diosito es amor, primero no deberíamos decirle Diosito. Y en Navidad que el niño Dios, y entiendo la cultura, pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que llegar a un entendimiento correcto y completo acerca de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la palabra de Dios, no por lo que yo diga. Es nuestra responsabilidad estudiar la palabra de Dios y llegar a un entendimiento completo bíblico acerca de Dios. Entonces el mensaje de ahora va a ser todavía en Lucas capítulo 12. Vamos a leer del versículo 49 al 59. Pero mire, el título del mensaje es Jesucristo divide. Y no lo hago al propósito para ser como controversial. Esa no es mi intención. Lo que vas a mirar es que ahorita que haga la lectura es exactamente lo que dice. Y el Señor Jesucristo dice, yo vine a causar división. Y cuando escuchas a algunos predicadores con sus predicaciones suaves y livianas y ligeras, no hablan de estas cosas. Y creo que es necesario hablar de todo. Y no tratar de decirle a la gente que mira, Dios es bueno y Dios te eso y Él te va a ayudar. Y claro que te quiere ayudar, claro que te ama. Pero también tenemos que entender que Dios es santo, puro, perfecto, justo y también es un Dios de ira. Y no tenemos que asustarnos por eso, tenemos que estar abiertos a entender lo que la palabra dice acerca de Dios.
Entonces, Jesucristo divide, es el título del mensaje. El punto principal es que Dios es glorificado cuando sus hijos son separados del mundo. Que nosotros glorificamos a Dios cuando nosotros vivimos de una manera santa. Y para algunos de nosotros cuando decimos eso va a decir, ya ves, ya sabía que se creen santos. Hermanos, tienes que entender que la palabra santa habla de separación. Dios es santo, santo, santo. Dios está en una categoría muy diferente a nosotros. Él es aparte. Pero Dios nos santifica cuando nos salva. Y entonces ahora nosotros también, aunque estamos en el mundo, estamos separados del mundo. ¿Y cómo vivir tu vida cristiana como cristiano en un mundo donde estás rodeado de gente que no es cristiana, no entiende, no comprende o no quiere saber de Dios? No es fácil navegar tu vida con otra gente que no tiene la misma fe que tú. Pero también no quiere decir que nos vamos a separar y ya no vamos a tener nada que ver con ellos. Entonces, ¿cómo los vamos a alcanzar? ¿Cómo les vamos a mostrar el amor de Dios? Y cómo relacionarnos con otra gente es algo que yo pienso por el resto de nuestras vidas vamos a aprender cómo relacionarnos con otros. ¿Qué pasa cuando me invitan a una fiesta? ¿Qué pasa cuando me invitan a otra cosa? O amigos de antes me invitan a vivir o hacer cosas que hacía yo en mi otra vida antes de conocer a Cristo. ¿Cómo debemos de reaccionar y todo eso? Vamos a hablar un poquito acerca de eso, pero quiero decir que no es fácil, pero es necesario que nosotros invertamos tiempo en pensar cómo debo de comportarme con mis familiares, con mi familia, que no son cristianos. ¿Cómo debo de comportarme en el trabajo? Con mis compañeros de escuela, compañeros de equipo. Yo como cristiano, ¿cómo debo de comportarme? Y el Señor Jesucristo dice algo bien fascinante aquí. Entonces vamos a leerlo, Lucas 12, 49 al 59, y vamos a ver acerca de lo que el Señor Jesucristo dice. Hay gente que dice, ¿por qué no nada más todos nos agarramos de la mano y decimos, dame la mano, ya eres mi hermano y ya estuvo? No, ¿por qué tenemos que complicar la cosa? Y vas a ver que el Señor Jesucristo es el que complica la cosa. Y es necesario. Miren lo que dice entonces Lucas capítulo 12, comenzando con el 49, vamos a leer hasta el final, que es el 59. Dice así. Aquí el Señor Jesucristo está terminando su plática con este grupo de gente. Dice el Señor Jesucristo, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Bien interesante. Tal vez para algunos de nosotros, si no estamos familiarizados con la palabra de Dios, con toda, vamos a decir, pero ¿qué pasó? Que Jesús estaba enojado, estaba teniendo un mal día. ¿Quién lo hizo enojar? Porque está hablando de traer fuego al mundo y en vez de paz, división, disensión. Y lo que diría yo es que tenemos que entender que sí, Dios es amor, gracia y misericordia, pero como dije, también es santo, es justo y Él tiene ira perfecta. Y tenemos que entender que todo eso es parte del ser y del carácter de Dios.
deberíamos entender que aún Dios en su ira no peca. En veces para nosotros seres humanos, cuando nos entra la ira y te conviertes en el Hulk, normalmente nada bueno sucede. Pero Dios es capaz y hábil de tener una ira contra el pecado y lo malo sin pecar. Pero bueno, la meta es de tener una perspectiva bíblica acerca de Dios, de pensar qué es lo que creo acerca de Dios. Y si creemos, bueno, Dios es amor. Y hermanos, hay mucha gente que cree eso sinceramente, pero es todo lo que creen acerca de Dios. Y dicen cosas como Dios es amor y Él sabe que si soy sincero, eso es lo que le importa a Dios, que yo sea sincero. Y puedes mirar aquí, les llama hipócritas a los seres religiosos de su tiempo. Los regaña una y otra vez, les llama de lo peor y los condena por su hipocresía. No podemos decir que otra mentira del diablo, hermanos. Todos somos hijos de Dios. No. ¿Quién dijo eso? Porque eso no lo encuentras en la Biblia. El Señor Jesucristo a los mismos religiosos le dice, vosotros sois de vuestro padre, ¿qué? El diablo. Si no hemos nacido de nuevo, no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo. Le pertenecemos al diablo. Y vamos a leer un versículo en Timoteo que habla acerca de eso. Tenemos que entender qué es lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que entender tenemos que llegar a tener una perspectiva bíblica acerca de Dios. ¿Dios es bueno? Sí, Dios es bueno, pero también es santo y es justo. Y porque es bueno, escuchen esto, porque Dios es bueno, es necesario que Él castigue el pecado. Así como cuando una persona comete un crimen feo y va a la corte, el juez no puede decir, wow, así es que mataste a ese pobre niño, sí, sí, y lo torturaste, sí, 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 y te sientes mal, sí, sí, sí. Bueno, ¿sabes qué? Como soy el juez, veo que eres sincero, veo que te has arrepentido, entonces te voy a dejar libre. ¿Qué pasaría con ese juez? Ese juez perdería su posición, porque el juez, se demanda del juez que aplique la ley. Si eso sucede con los jueces de aquí, físicos, terrenales, Dios es un juez perfecto y Él tiene una ley y Él dijo que el alma que pecare morirá. Entonces Dios no puede decir nada más, ¿sabes qué? Tú nunca te arrepentiste, nunca aceptaste mi hijo, nunca aceptaste el perdón de tus pecados por medio de la muerte de mi hijo y su sangre que derramó por ti, pero me siento mal por ti. Y en vez de que te vayas al infierno por la eternidad, te voy a dar una chance y te voy a dejar que entres al cielo de panzazo. ¿Ok? Dios no hace eso, hermanos. Dios es santo, puro y perfecto, incluyendo su justicia. Y su ley es perfecta y todos hemos quebrantado su ley. Por eso es necesario que Él provee un escape, una salvación, un método de salvación. Y su método de salvación es solamente uno. El Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo nombre por el cual nosotros podemos ser salvos, y ese es Jesucristo. Un solo mediador entre nosotros los pecadores y un santo Dios perfecto, el Señor Jesucristo, Dios en la carne. Bien importante. Entonces, no podemos nada decir, dame la mano, ya eres mi hermano. Eso se llama universalismo, donde hay gente que dice que todos los caminos llegan a Dios. Es una mentira del diablo. No todos los caminos vienen a Dios. Bueno, hasta cierto punto sí, porque todos los caminos te van a llevar a la presencia de Dios, pero cuando llegues a la presencia de Dios,
Solamente los que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador van a entrar. Los demás van a estar en la presencia de Dios y Dios les va a decir, apártate de mí, nunca os he conocido. Y van a decir, bueno, pues yo era un buen mormón. Ah, pues qué bueno, pero no me conoces, yo no te conozco, fuera. Yo era un buen, lo que sea que le quieras poner ahí, hermanos. En el cielo solamente entran los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, los que han sido hechos nuevas criaturas por medio del Espíritu Santo. Muy interesante. Lo digo con pasión porque es bien importante entender que Jesucristo divide. Él no viene a decir, bueno, todos, está bien, no pasa nada, no se preocupen, chicos, ya llegué, no se preocupen, nomás hagan lo que quieran y a todos los voy a llevar al cielo. No, ya leí lo que dije, lo que dijo el Señor Jesucristo. Dice, yo he venido a echar fuego en la tierra. Entonces, división sucede a causa de qué, y los 3 puntos que quiero compartir, si tienen una hoja para llenar, voy a hablar acerca de 3 puntos acerca de la división y decir que la división sucede a causa de que, punto número 1, nuestro Señor Jesucristo advierte de devastación, de juicio. Les dice, fuego, en el versículo 49 dice, fuego vine a echar en la tierra y que quiero si ya se ha encendido. Dice, he venido a traer juicio. Fuego en la Biblia casi siempre habla de juicio. Y dice, he venido a traer fuego. Y aquí debemos de entender que el Señor Jesucristo está hablando de un tiempo futuro. ¿Cómo sabemos? El versículo después dice que Él tiene un bautismo que, lo dice de esta manera, dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y está hablando ahí de su muerte en la cruz. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Entonces ahí está hablando el Señor Jesucristo acerca de traer fuego, un juicio futuro. Cuando Él vino por primera vez y nació, dicen los ángeles, hablan acerca de paz, que la paz ha venido al mundo. Y sí es cierto, por medio de Jesucristo encontramos paz para con Dios. Pero el Señor Jesucristo en su segunda venida va a venir y dice, voy a traer fuego en la tierra, juicio en la tierra. Entonces el Señor Jesucristo advierte de devastación. En Romanos 1:28, hermanos, si nunca han leído Romanos, les recomiendo que lean Romanos. Romanos es una carta que escribió Pablo a una iglesia en Roma, por eso se llama Romanos. Y es interesante porque Romanos tiene una de las enseñanzas más profundas y más extensas que sus cartas. Hay cartas que Pablo escribió a iglesias, solamente son 4 capítulos. Romanos tiene 16 capítulos y ahí Romanos es especial porque Pablo no fundó la iglesia en Roma. Él nunca había visitado esta iglesia, él no conocía a los hermanos en Roma. Entonces cuando él les escribe sin haber estado ahí enseñándoles en persona. Entonces les escribe una carta llena de doctrina, llena de teología. Les escribe todos los primeros 11 capítulos, son pura teología, pura enseñanza. Entonces se imaginan, él no estuvo ahí para fundar esa iglesia, nunca los ha visitado. Entonces cuando les escribe una carta, les quiere dar todo. Entonces el capítulo 1, si nunca has leído el capítulo 1, vas a encontrarlo súper interesante en Romanos. Y algo que dice ahí en Romanos 1:28, hablando de que división sucede a causa de que nuestro Señor Jesucristo advierte devastación. El Señor Jesucristo divide a la gente por medio de su juicio. Y mire lo que dice en Romanos 1:28, dice, y como ellos, hablando acerca de gente que lo rechazaron, dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. Ahí dice que Dios, porque esta gente, aún conociendo a Dios, lo rechazan y Dios dice que los aparte, los divide y les da una mente reprobada. Dios los aparta. Dios causa esa división como un juicio por su incredulidad. En Mateo 7:21, el Señor Jesucristo también dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí Dios está dividiendo a la gente por medio de su juicio. Dice que va a haber un punto, o va a haber un juicio donde la gente va a venir hacia Él. Y fíjense, hay gente que va a venir y va a decir, Señor, nosotros echamos fuera demonios en tu nombre.
hicimos milagros en tus nombres, predicamos en tu nombre. Y el Señor Jesucristo va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, yo nunca los he conocido. Y Dios los divide. Eso es gente religiosa que nunca habían venido a conocer a Dios. Entonces el punto aquí es de que la división sucede a causa de que el Señor Jesucristo ejerce un juicio sobre la gente y los incrédulos. Hay una división entre los que aceptan a Dios y los que no aceptan a Dios. Punto número 2, que división sucede a causa de que cristianos viven en discordia. Todas las palabras claves comienzan con la D. ¿Y qué discordia estamos hablando? Dice el Señor Jesucristo que aún como cristianos va a haber discordia, va a haber problemas aún entre nuestra familia. Dice el versículo 51 de lo que leí en Lucas 12. Dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, división. Dice, ¿tú crees que he venido para que todos nos agarramos de mano y digamos que todo está bien? Dice, no, yo no vine a eso. Yo vine a causar disensión, división. Y dice, en una casa, en un hogar van a haber 5 y van a estar divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. O sea que aún entre una familia va a haber personas que aceptan a Jesucristo y hay gente que no va a aceptar a Jesucristo y va a haber un conflicto, un problema aún entre familiares. Y yo no sé dónde están ustedes, hermanos, con su familia. Yo, por la gracia de Dios, crecí en un ambiente, en un hogar cristiano. Mis papás, los dos eran creyentes. Mis hermanos y hermanas mundanos, no sé qué. Los miro muy serios. Mis dos hermanos y mi hermana también crecimos en un ambiente cristiano, entonces nunca hubo un conflicto dentro de nuestro hogar. Pero mi papá fue el primero en su familia que llegó a conocer a Dios, que se hizo cristiano, que Dios lo alcanzó. Y él nos platicaba cómo, no tanto él, más bien mi tía, nos platicaba cómo mi papá tuvo mucho conflicto, especialmente con su papá, mi abuelo. Cuando mi papá, como adulto, yo creo que tenía sus 30 y algo años, optó por aceptar un estudio bíblico con un manager de su trabajo cuando llegó aquí en los Estados Unidos, y el Señor Jesucristo lo alcanzó a mi papá, y mi papá se convirtió, se bautizó, y cuenta que mi abuelo estaba furioso de que cómo vas a traicionar a la familia, cómo vas a darle la espalda a tu cultura, porque uno como hispano, al menos donde somos nosotros en Guadalajara, toda nuestra familia eran cristianos. Y mi papá obedeció el llamado de Dios, y él al bautizarse tuvo mucho conflicto en su hogar. No sé cómo estés tú con tu familia, con tus amigos, pero todos experimentamos esa división donde cuando seguimos al Señor encontramos conflicto. Y mire lo que dice 2 Timoteo 3:12. Pablo dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo te dice, te lo garantiza, si vas a vivir piadosamente como seguidor de Cristo, vas a tener conflicto, va a haber división, va a haber discordia. Y no nos debería de sorprender, porque en San Juan 7:5, aún el Señor Jesucristo, Dios en la carne que nunca pecó, dice Juan acerca del Señor Jesucristo, porque ni aún sus hermanos creían en Él. La palabra de Dios explica claramente que el Señor Jesucristo tuvo medios hermanos, que José y María tuvieron hijos después del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue el primogénito de María, por eso nació el Señor Jesucristo de María cuando ella era aún virgen, porque el Señor Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo. Pero después de eso, en Mateo dice que José no la conoció íntimamente hasta después de que tuvo al Señor Jesucristo, pero como una pareja normal, ellos siguieron teniendo familia, y la Biblia nos lo explica claramente. Y entonces el Señor Jesucristo creció con su mamá, su padrastro José, y con varios medios hermanos y hermanas. Y Juan dice que aún sus hermanos no creían en él y se burlaban de él. Le decían, a ver, Jesús, ¿por qué no haces uno de tus, o por qué no vas allá y haces tu
tu show, le decían, ¿por qué no ve y demuéstrate al mundo? Y lo decían como burlándose de él, porque no creían en él. Hermanos, si tenemos ese tipo de conflicto con nuestra familia, no nos debería de sorprender. Es garantizado que si vamos a vivir piadosamente, va a haber conflicto, va a haber división. Punto número 3. La división sucede a causa de que gente carece discernimiento, le falta discernimiento. Discernimiento tiene que ver con aplicar sabiduría a situaciones. Si no sabes discernir, quiere decir que miras una situación y no entiendes cómo va a afectar o qué es lo que deberías de hacer. Cuando usas discernimiento, quiere decir que entras a una situación nueva y captas lo que está pasando, las implicaciones, y sabes cómo aplicar sabiduría a esa situación. Y lo que está pasando aquí es que el Señor Jesucristo, empezando el versículo 26, les dice a la gente, dice: hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. O sea, les está diciendo, les dice, ustedes cuando miran un viento que viene del sur, dice, va a hacer calor. Y sí, hace calor. Dice, cuando miras las nubes viniendo del oriente y miras las nubes y dices, wow, va a llover. ¿Y qué pasa? Llueve. O sea, miras la situación y tienes conclusiones lógicas y sucede. Y el Señor Jesucristo les llama hipócritas porque dice, ¿cómo puedes discernir las cosas físicas y no puedes discernir lo espiritual? O sea, le está diciendo a los incrédulos de esa plática, les dice, oyes mis palabras, mi mensaje, ves mis acciones, los milagros que hago, que son claramente por el poder de Dios, y cómo es que no puedes concluir lo obvio de que soy mandado por Dios y que soy el Mesías. Y el Señor Jesucristo los hace responsables por no usar el discernimiento cuando ven lo obvio acerca de Él. Y hermanos, muchos de nosotros probablemente, especialmente si venimos a los pies de Cristo ya a una edad adulta, probablemente podemos recordar cuando nosotros no usábamos un discernimiento espiritual. Cuando tal vez tú te burlabas de los cristianos. O cuando alguien decía que eran cristianos y les llamabas aleluyas y pensaban que estaban locos y que no entendías. Y ahora tú aquí te encuentras entre los locos y los aleluyas, dándote cuenta que tú estabas equivocado, que no usabas discernimiento. Y ahora mirando para atrás puedes darte cuenta que wow, Dios ha sido paciente conmigo. Dios siempre ha sido bueno. Y yo me estaba haciendo loco, no queriendo aceptar lo que era obvio, que somos creados